Componentes principales. En primer lugar, tendremos la caja del computador. Este componente es necesario en todo computador, es el que tiene incorporado dentro la mayoría de los componentes necesarios para el funcionamiento de este, y que nunca especificamos a la hora de comprar un equipo. También es posible que encontremos diversos tipos de unidades de control. Una de ellas es la de sobremesa horizontal. Es lo ideal si el computador va a ser utilizado en una oficina, encima de una mesa, por ocupar menos espacio. Pero si la oficina está bien adaptada, podemos utilizar otro tipo de unidad de control, aunque ésta tenga la misma capacidad. Otro tipo sería la mini torre vertical, que es una caja colocada en forma vertical. Uno de los problemas con esta es su poco espacio, especialmente en formato ATX, por cuestiones de refrigeración del procesador, pues en muchos casos en la caja mini torre el chasis o la propia fuente de alimentación tapaba el procesador o incluso chocaba con él. También encontraremos la torre mediana vertical. Es la elección más acertada en la mayoría de los casos, con un tamaño ajustado y con suficientes posibilidades de expansión externa e interna. La torre grande vertical están pensadas para servidores o estaciones gráficas en los que vamos a instalar gran cantidad de dispositivos, o para usuarios que se ven obligados a poner el computador en el suelo por falta de espacio. Al momento de elegir el tipo de unidad de control, es necesario pensar en la distribución del espacio. Uno de los factores importantes en este aspecto es la accesibilidad. Hay que fijarse bien en la colocación de la fuente de alimentación y el soporte de los discos duros, incluso en una caja grande. En una caja pequeña podemos necesitar hacer malabarismos para ampliar la memoria o conectar un cable al canal ID secundario. La fuente de voltaje es la encargada de suplir a la placa madre con la energía necesaria para realizar cada uno de los procesos. Esta puede ser AT o ATX en caso tal de las especificaciones de la placa madre. Hablando de la tarjeta madre o principal, es también conocida como tarjeta principal, mainboard, motherboard, etc. Es el principal y esencial componente de toda computadora, ya que allí donde se conectan los demás componentes y dispositivos del computador. La tarjeta madre contiene los componentes fundamentales de un sistema de computación. Esta placa contiene el microprocesador o chip, la memoria principal, la circuitería y el controlador y conector de bus. Algunos tipos de tarjeta conocidos son las ATX, AT o Baby AT y algunas por diseños propietarios. Las tarjetas ATX son las más comunes y difundidas en el mercado. Se puede decir que se están convirtiendo en un estándar y pueden llegar a ser las únicas en el mercado informático. Sus principales diferencias con las AT son las de más fácil ventilación y menos enredo de cables, debido a la colocación de los conectores, ya que el microprocesador suele colocarse cerca del ventilador de la fuente de alimentación y los conectores para disco cerca de los extremos de la placa. Además, reciben la electricidad mediante un conector formado por una sola pieza. Uno de los componentes más conocidos de la tarjeta madre es el microprocesador, o más conocido por sus siglas en inglés CPU, Central Processing Unit.
también llamada procesador, es el chip o el conjunto de chips que ejecuta instrucciones en datos mandados por el software. La CPU o cerebro del PC se inserta en la placa base en un zócalo especial. Algunos tipos de estos zócalos son el PGA, ZIF, Socket 7, Socket 370 o PGA 370, Socket A, Slot 1, Slot A. Los microprocesadores almacenan grandes cantidades de calor debido a los procesos y gran trabajo que éste realiza. Es por eso que necesitan un sistema de enfriamiento o refrigeración que permita mantener un nivel de calor óptimo para evitar así que se queme y éste trabaje adecuadamente sin que se recaliente. Las ranuras de memoria son los conectores donde se inserta la memoria principal de la PC, llamada RAM. Estos conectores han ido variando en tamaño, capacidad y forma de conectarse. Los conectores más comunes en un computador son los conectores externos e internos y los conectores eléctricos. Los conectores externos son conectores para dispositivos periféricos externos como el teclado, ratón, impresora, para un módem externo, cámaras web, cámaras digitales, escáneres, tablas digitalizadoras, entre otros. En cuanto a los conectores internos, son para dispositivos tales como pueden ser la unidad de disco flexible o comúnmente llamada disquete, para el disco duro, las unidades de CD, etc. En los conectores eléctricos es donde se le da la vida a la computadora, ya que es allí donde se le proporciona la energía desde la fuente de poder a la tarjeta madre o principal. En la tarjeta madre AT, el conector interno tiene una serie de pines metálicos salientes y para conectarse se debe tomar en cuenta que no consta de más de 4 cables, que estos son de polo a tierra y deben estar alineados al centro. Las tarjetas ATX, estos conectores tienen un sistema de seguridad en que su conector plástico, para evitar que se conecte de una forma no adecuada, puede ser una curva o una esquina en ángulo. La pila del computador permite suministrar la energía necesaria al chip CMOS para que el BIOS se mantenga actualizado con los datos configurados. Esta pila puede durar entre 2 a 5 años y tiene voltaje de 3.5 voltios. Unidad central de proceso, CPU. El microprocesador. Un sistema de computadora cuenta con una unidad que ejecuta instrucciones de programas. Esta unidad se comunica con otros dispositivos dentro de la computadora y a menudo controla su operación. Debido al papel central de tal unidad, se conoce como Unidad Central de Procesamiento o CPU. Entre las partes principales del microprocesador encontramos el encapsulado de silicio, la memoria caché, una memoria ultra rápida, el coprocesador matemático especializado en clase de cálculos matemáticos, la unidad lógica aritmética, que es la parte inteligente del procesador, la unidad de control, que es una de las partes más importantes del procesador, ya que regula el proceso entero de cada operación que realiza, el Prefetch Unit, cuya función es decidir cuándo pedir los datos desde la memoria principal o de la caché de instrucciones.
La unidad de decodificación, que se encarga justamente de decodificar o traducir los complejos códigos electrónicos. Por último están los registros, que son pequeñas memorias en donde se almacenan los resultados de las operaciones realizadas por la unidad lógica aritmética por un corto periodo de tiempo. La memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, es donde se guardan los datos que están utilizando en el momento y es temporal. La RAM, a diferencia de otros tipos de memoria de almacenamiento, como los disquetes o discos duros, es que la RAM es mucho más rápida y se borra cuando se apaga el computador. El disco duro. El disco duro es el dispositivo en donde se almacena la información de manera permanente, pero puede ser borrada cuando sea necesario. Un disco duro se organiza en discos o platos similares al disco compacto, pero de un material metálico, y en la superficie de cada una de sus dos caras existen pistas como las de líneas o surcos de un disco de vinilo, y las pistas se dividen en sectores como por ejemplo una porción de pizza. El disco duro tiene una cabeza lectora en cada lado de cada plato, y esta cabeza es movida por un motor cuando busca los datos almacenados en algún lugar específico del disco. La tarjeta de video. La cantidad de imágenes que puede desplegar un monitor está definida tanto por la tarjeta de video como por la resolución de colores de la pantalla. La tarjeta de video es un dispositivo que permite enviar la información que el monitor replegará. Físicamente consiste en una placa de circuitos con chips para la memoria y otros necesarios para enviar la información al monitor. Tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido convierte los sonidos digitales en corriente eléctrica que es enviada a las bocinas. El sonido se define como la presión del aire que varía a lo largo del tiempo. Para digitalizar el sonido, las ondas son convertidas en una corriente eléctrica medida miles de veces por segundo y registrada con un número. Cuando el sonido se reproduce, la tarjeta de sonido invierte este proceso. El módem. El módem, abreviatura de modulador. Se trata de un equipo externo o interno, tarjeta módem, utilizado para la comunicación de computadoras a través de líneas analógicas de transmisión de voz y o datos. El módem convierte las señales digitales del emisor en otras analógicas, susceptibles de ser enviadas por la línea de teléfono a la que deben estar conectados el emisor y el receptor. Cuando la señal llega a su destino, otro módem se encarga de reconstruir la señal digital primitiva, de cuyo proceso se encarga la computadora receptora. Muchas gracias por su atención.